decía que estaba encantado de estar aquí, en Valencia, Universidad Valenciana, en un congreso con gran experiencia para hablar de un tema que a todos nos preocupa muchísimo, desde luego a mí especialmente. Acabamos de recibir, bueno, vamos a recibir una inyección de capital en el Instituto de Crédito Oficial por valor de 10.500 millones de euros. Vamos a, por tanto, a disponer de un capital de más de 16.500 millones de euros. Vamos a convertirnos en el cuarto Banco de España por volumen de fondos propios. Y la idea es dedicar buena parte de la financiación que vamos a poder acumular, no únicamente a través de inyección de capital, sino también gracias a las emisiones de deuda que hacemos. Vamos a poder digamos, emplear una gran cantidad de financiación a este sector que creo que va a servir un poco para ir estimulando lo que ahora voy a contar. Dicho lo cual, ni el ICO ni la administración por sí solas pueden resolver este problema. Y este es el primer mensaje claro que quiero enviar antes ni tan siquiera de empezar a hablar. Vivimos una economía de mercado. Tenemos un problema que afecta no a un segmento de la población. Afecta al conjunto de la sociedad española. Y por tanto, afectando al conjunto de la sociedad española, realmente va a ser difícil que la administración pueda hacerlo sola. Acabamos de sacar un plan de vivienda de 7.000 millones sobre la mesa. Pensemos en cuántas viviendas podemos hacer con 7.000 millones. Aquí el sector conoce bien cuáles son los precios. Voy a hablar yo ahora de cuáles son los precios. Es decir, evidentemente va a ser importante, va a ser fundamental. Tenemos que utilizar bien el dinero que tenemos, pero lógicamente o convertimos este problema en una actividad económica o convertimos esto en algo que vuele solo, sin ayudas públicas o con el menor dinero posible, o esto no va a tener solución. Porque vivimos una economía de mercado y al final este problema que afecta al conjunto de la sociedad tiene que tener una solución de mercado. Por tanto, primer enfoque este. Dentro de las distintas soluciones tenemos que pensar en el alquiler. El alquiler es una cuestión esencial por un aspecto que yo creo que es muy fácil de entender. El coste hoy por hoy de una vivienda, por ejemplo las que está el ICO financiando en Madrid, del orden de unos 72 metros cuadrados, vais a ver que está rondando los 190.000 euros. Punto. El salario medio es el que es. Por lo tanto, la gente no puede pagarse la vivienda con una hipoteca estándar hoy por hoy por las cargas que esto supone. Extender el plazo de financiación de la vivienda es esencial y esto es algo que permite hacer el alquiler. El alquiler nos permite ir financiando la vivienda con distintas personas que van entrando y saliendo de la misma durante toda la vida útil. Por lo tanto, es una extensión del plazo que aproxima, por tanto, la vivienda a quienes la necesitan. El alquiler además tiene una ventaja y es que nos permite la movilidad entre ciudades, en distintas etapas de la vida, ir acomodando nuestras necesidades a una vivienda diferente. En fin, yo creo que tiene grandes ventajas para, digamos, la sociedad en la que vivimos hoy. Siempre se dice que al español no le gusta la vivienda de alquiler. Esta es la gran cosa que uno oye por ahí. Al español no le gusta la vivienda de alquiler. Lo que le gusta es la vivienda en propiedad. Bueno, yo creo que nunca hemos tenido en este país una industria de build to rent asequible digna de ese nombre. Yo hace unos años no sabía que necesitaba el móvil. Hoy por hoy no puedo irme sin él. Si no hubiera habido una oferta, seguramente yo no hubiera cambiado mis modos de vida, ¿no? Lo que necesitamos es una oferta profesional, una oferta que realmente sea capaz de poner sobre la mesa las viviendas que necesitamos. Pero eso requiere financiación. Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo financiar este segmento. Un segmento que es hoy por hoy totalmente residual en nuestro país, pero que tiene que crecer como en el resto de Europa. Y que lo tiene que hacer con el impulso que ha de darle convertirse en un sector rentable, que atraiga capital. Atraer capital no es sencillo, porque el capital es el que es, hay el que hay, y va buscando distintos usos para sacar la máxima rentabilidad. Por tanto, tenemos que ser competitivos, dar rentabilidad a ese capital. O por el contrario, no podremos hacerlo. Mire, yo dirijo un banco público. Puede decir, bueno, pues coge tú el dinero y mételo. Es igual, es que tengo que estar cumpliendo yo también las normativas del Banco de España en materia de capital. Por lo tanto, yo necesito que haya equity privado en estas inversiones. Alguien ha de poner dinero privado aquí y ese alguien ha de ganar una rentabilidad acorde al riesgo, porque de lo contrario pondrá el dinero en otro sitio. Y podemos disfrazarlo como queramos y podemos engañarnos a nosotros mismos, cosa que acabará siendo pegarnos un tiro en el pie. Lo fundamental es que entendamos cómo hacerlo, cómo podemos convertir la vivienda asequible en una actividad económica como otra cualquiera, sujeta a unas normas de mercado y por tanto atrayendo capital y por tanto haciéndola viable. Los datos yo creo que no hace falta ni que los comente, yo creo que están en boca de todos. España tiene un 1,5% de alquiler social sobre el total del parque, lejísimos de la media de los países
a los que queremos parecernos o con los que competimos, que están en el 9%. El importe de la financiación institucional del sector del alquiler es del 5% en nuestro país frente a un 40% en Alemania. El esfuerzo para adquirir la vivienda está superando en muchos casos ya el 40%, ¿no? Y por tanto llega un momento que necesitamos dar respuesta a la sociedad española. Y la respuesta tiene que ir de la mano de iniciativas, insisto, que combinen la colaboración público-privada de manera inteligente, ¿no? El BTR, básicamente el Build to Rent, es un sector que tiene básicamente tres lógicas detrás del mismo. La lógica de quien tiene que proveer el suelo, ha hablado José Vicente largo y tendido sobre proveer el suelo. La lógica del promotor y la lógica del que tiene que comprar después las viviendas para poderlas gestionar durante el plazo que dure la cesión del suelo. Son tres lógicas distintas. Tendemos a pensar, y esto se lo pedimos mucho a los promotores, tendemos a pensar que el promotor es el que lo va a hacer. O sea, aquí va a haber un señor que después de conseguir el suelo, que ahora hablamos, va a haber un señor que va a promover y luego se va a quedar 75 años a alquilar. Yo estoy buscando a ese señor. Yo tengo la sensación de que es una especie de identidad mitológica, ¿no? No sé muy bien, todavía no he encontrado a un promotor español que quiera producir para estar 75 años alquilando. Se plantean soluciones pensando en este tipo de personas. Y yo lo que conozco de mi país es el promotor que construye para vender. Y este es el tema. Es decir, tenemos que pensar que este señor tiene que sacar una rentabilidad. Y tenemos que hacerlo de manera que a continuación aparezca alguien que se quiera comprar las viviendas y que las quiera gestionar. Y ese alguien tiene que ser un inversor institucional. Y tiene que venir aportando, tiene que venir obteniendo capital. Claro, son tres lógicas. Y el problema es que no están coordinadas. Y ahí tenemos el típico fallo de mercado en finanzas. No hay coordinación entre ellas. Y el BTR es aquello que funciona en la intersección de las tres. Entonces, sucede que si no queremos, si quien tiene el suelo público no lo quiere ceder, porque claro, tiene que ceder gratuitamente, si no, el alquiler asequible como tal no puede funcionar. Si no lo quiere ceder gratuitamente, pues entonces ya está. Ya podemos cerrar e irnos a hablar de otra cosa. ¿Por qué querría un alcalde ceder el suelo gratuitamente? Bueno, esta es una muy buena cuestión. Políticamente yo no acabo de ver claros los argumentos. Posiblemente no le interese. Es caro. Esto va a acabar presionando a los servicios públicos, necesitará infraestructuras alrededor que tiene que pagar y no va a poder cobrar por esto porque tiene que cederlo gratuitamente. Podría utilizarlo porque hubo una reforma de la ley que permitía vender suelo para cancelar deuda, podía sanear las arcas municipales con esto, pero no va a poder hacer porque va a tener que destinar parte del suelo público a esta cuestión. Por lo tanto, no es tan sencillo equilibrar esas voluntades, ¿no? El promotor, claro, el promotor quiere ganar dinero. ¿En qué consiste ganar dinero en este sector? Bien, este señor tiene que construir, estará unos 18 meses construyendo. A continuación, tiene que estar del orden de unos 24 meses atrayendo inquilinos a la nueva propiedad, tiene que atraer personas. No es sencillo porque tienen que cumplir unos requisitos. Un esfuerzo máximo de renta, tienen que estar por debajo de un nivel del IPREM, luego el banco tiene que considerarle, bueno, él mismo tiene que considerar dentro de su gestión de riesgos que efectivamente las personas pueden pagar. Es decir, no es tan sencillo al final acabar encontrando demanda. Es verdad que hay mucha, pero luego hay que hacer un gran cribado. Demanda, desde luego, tenemos muchísima. La última promoción que hemos financiado nosotros en Málaga, por cada plaza de vivienda en BTR han aparecido 100 personas con la intención de vivir en ellas. Por lo tanto, demanda tenemos. El problema es que luego hay que ver un tema fundamental ligado a la morosidad de esta cuestión. Y por último, claro, este señor, ¿qué va a hacer? Es decir, una vez tiene estas personas, va a estabilizar un beneficio en su explotación. Lo que llamamos el Net Operating Income, un beneficio antes de pagar intereses. Ese beneficio esto es muy sencillo. Ese beneficio, hoy por hoy, en Valencia, tiene que estar en torno al 6% del coste. Lo que llamamos yield on cost tiene que estar en el 6% del coste. O está en el 6% del coste, o estos señores no van a entrar. Así de sencillo. Por tanto, si alguien me escucha que esté intentando sacar un pliego sobre suelo, por el amor de Dios, como este señor no gane un 6%, va a quedar desierto. ¿Por qué va a quedar desierto? Pues porque quien tiene que venir después a comprar
está exigiendo una rentabilidad mínima, lo que llamamos cap rate en terminología de real estate. Es decir, este señor, hoy por hoy, en Madrid, está pidiendo una rentabilidad del 4,75%. En Madrid. En Barcelona, en torno al 5%. En Valencia y en las zonas que tienen una demanda menos visible, más. En la España vaciada, más. O sea, es que es un factor que va en contra de la convergencia. ¿Y cómo puede hacer Valencia que eso que se exige sea cada vez menos? Pues lo que tenemos que hacer son regulaciones que respeten los derechos de propiedad, regulaciones que sean estables, regulaciones que atraigan, digamos, el capital y sobre todo que al final den tranquilidad al inversor. No es baladí esta cuestión. Si tenemos normativa que aleja a la inversión privada, pues lo que va a pasar es que la exigencia de capital que tendrán para venir aquí no será del 5, será del 6. Y con una exigencia de capital del 6 no vamos a poder hacer vivienda asequible. Y tendremos que hacer otras cosas. Por tanto, primera cuestión, en Valencia hoy por hoy, en torno a un 5,5% de cap rate es lo que nos van a pedir. Y esto quiere decir que el promotor lo que dirá es, oiga, pues si a mí me van a pedir un 5,5% de rentabilidad, yo para ganar dinero tengo que tener capacidad de hacerlo al 6,25%, porque la diferencia es lo que voy a ganar yo. Por tanto, este señor cuando construye hará sus números y esa será su métrica. Valencia 6,25. Madrid, por ejemplo, ahora me están diciendo 5,5, 5,75. Y entonces ya empezamos a entenderlo. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha actualizado módulos precisamente para permitir que se llegue a esas rentabilidades. Lo que hacen es aplicar los módulos un 5,5% y luego lo que hacen es pedirle a la gente que se quede el trastero y el garaje, con lo cual aumenta la rentabilidad, y luego tienen la posibilidad de trasladar determinados costes, por ejemplo, los costes de los gastos de comunidad y también el IBI. Con esa combinación, bueno, ahora vamos a ver las cifras, pero estamos viendo demanda en las buenas plazas, en otras no tanto. Pero por tanto, primer mensaje, no hay BTR engañándonos a nosotros mismos. O sea, necesitamos que esto tenga un mínimo de rentabilidad. Y luego tiene que aparecer ese señor. El señor que tiene que quedarse con esto, porque claro, el promotor no quiere quedarse con esto. El promotor tiene que tener la seguridad de que aquí va a haber alguien que compre. Y ese alguien es un inversor institucional. Es un fondo, es una family office, es determinadas personas que por su portfolio les interesa inversión residencial. Estoy viendo mucha demanda, ¿eh? Estoy todos los días sentándome con inversores internacionales. España es una marca que vende. El ICO acaba de sacar ahora unos bonos verdes. Hemos tenido 6 veces de demanda sobre la oferta que emitíamos en mercados. Es una marca que vende. Por lo tanto, demanda de inversores internacionales hay. Pero claro, lo que necesitamos es poner las condiciones para que esa demanda llegue. ¿Qué condiciones tienen que ser esas? Pues hay una fundamental. Una credibilidad de país. De que el sector va a aguantar. De que no vamos a estar cambiando las reglas. De que esas rentas efectivamente van a cobrarse, de que no estamos equivocándonos en los debates. Es un aspecto de verdad crítico, ¿no? Claro, aquí lo que va a hacer el ICO con esto es intentar tener herramientas que proporcionen liquidez a estas personas. Un aspecto crítico donde va a estar realmente la solución a este problema es que quien compre acciones de un vehículo creado por el promotor para hacer estas viviendas pueda venderlas cuando llegue el momento. Es decir, que haya una liquidez en el mercado. Alguien que hoy esté invertido en vivienda asequible en España, que mañana pueda estar invertido en otra cosa en cualquier lugar del mundo, porque sabe que perfectamente vendrá otro a ocupar su papel. Y al final, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? A mí personalmente como financiador. A mí me interesa ese activo que yo estoy financiando y sobre el que voy a poner toda mi atención, pero me da igual exactamente que hoy estén viviendo en las viviendas unos u otros, o que hoy sea un propietario uno u otro. Lo que necesito es un activo asequible. ¿Cómo producimos el activo asequible? Es la gran cuestión. Esta es la gran cuestión. Pero al final, quedémonos con este mensaje. Son 3 lógicas. Las 3 han de converger. Y por tanto necesitamos ver los intereses de todos. Por ejemplo, con la vivienda, y ya no voy a hacer más referencia a esto. Bueno, pues a mí me parece ya razonable que en los vehículos que van a hacer vivienda asequible el ayuntamiento pudiera entrar en accionariado. Seguramente en minoría. Es lo que hace, por ejemplo, el ICO. El ICO entra en el capital de empresas a través de gestoras. Lo hace siempre con una gestión neutra y pasiva, pero da un apoyo institucional. Aquí se van a obtener rentabilidades que ahora vais a ver, razonables. El alcalde puede invertir el dinero público en esto, humanizar
por tanto, estas explotaciones. Y también sacar una rentabilidad que le permitirá financiar todo aquello que va a necesitar financiar en torno a las promociones. Por tanto, yo creo que una cuestión importante es permitir que el exceso de liquidez que hoy por hoy tienen los ayuntamientos pueda canalizarse hacia el equity de estos vehículos. Entiendo que esto va a alinear incentivos y va a ensanchar ese espacio de 3 lógicas que tienen que converger. Primera cuestión. Segunda cuestión, hablemos del promotor. Claro, el promotor, el promotor necesita suelo. En este país, en este momento, tenemos 4 maneras de cederle suelo al promotor. Empecemos desde la más pública hacia la más privada. La primera, recientemente regulada por una disposición adicional precisamente de uno de los decretos DANA, que es la concesión de obra pública, que la tenemos ya a 80 años y que ha mejorado algunos aspectos respecto a la transmisibilidad, pero falla en uno. Hay un problema aquí. O sea, si aquí hay los administrativistas están encantados con esto, es decir, oye, es lo más sólido, realmente, jurídicamente es lo que más les gusta. Yo estoy asistiendo a muchas conversaciones de este estilo, pero yo como financiero ya os digo que no va a volar. Por una cuestión, y es porque a las concesiones de obra pública se les aplica la ley de desindexación. Y por tanto no hay una actualización de rentas regulares, y al no haber actualización de rentas el vehículo no vuela. Punto. Hablemos de lo siguiente. Lo siguiente es la cesión de manial. Este es el Plan VIVE de Madrid. Voy a hablar un poquito del Plan VIVE de Madrid, más que nada porque es el ejemplo más avanzado de BTR que tenemos en España, ¿vale? Entonces, esto se hace con concesión de manial. Bueno, no está mal, pero podría mejorar. Sería mejor ir al derecho de superficie. Esto lo he hablado yo con el viceconsejero muchas veces, ¿no? Es decir, que no. Y yo creo que hay un acuerdo en lo esencial, ¿no? La concesión de manial tiene un problema. Y es que lo que tú construyes encima es de manial. También, y por tanto no es tuyo. Como no es tuyo, hay regímenes fiscales que no se pueden aplicar. Ahora vamos a ver. Y por tanto esto genera un problema. Luego, claro, la transmisión aquí con la concesión de manial no es inmediata. Entonces hace falta un permiso. Entonces me dice el consejero de Madrid, sí, pero nosotros en un mes lo hemos resuelto. Claro, tú lo has resuelto en un mes, pero ya veremos dentro de unos años si no hay otro que no lo resuelve en 7 meses. Claro, lo que quiere el inversor, y es a lo que me refiero, quiere seguridad. No que dependa de que uno esté o esté otro, una persona más afable, más favorable o menos, que quiere seguridad. Entonces esto ya digamos que es complicado, ¿no? Desde ese punto de vista de la transmisión. Y luego, claro, yo como financiador, pues claro, no es lo mismo hipotecar un derecho de superficie que hipotecar una concesión. Que una concesión pues me va a generar 1000 problemas, van a intentar rescatar la concesión, vamos a pleitear, José Vicente, después estaremos años para poder cobrar. Es decir, es así. Entonces, esto a mí como financiero pues me gusta menos. Esto ya me va gustando más. Ya vamos avanzando hacia lo privado, porque al final esto es una cuestión de filosofía. ¿Qué creemos que es esto que vamos a hacer aquí? ¿Creemos que es una cuestión de servicio público o creemos que es un negocio que al final la sociedad tiene que ser capaz de proveer? ¿Entendemos que esta es una actividad económica que tiene que ser viable por sí misma o entendemos esto como un servicio público que lo tiene que pagar la administración? Porque si entendemos lo primero, pues tendríamos que estar aquí, que es lo más potente. A medida que vamos convenciéndonos de que o hay una solución privada o no va a haber solución, pues vamos migrando todos hacia estas figuras. Y entonces emerge el derecho de superficie, por ejemplo, es lo que hace el País Vasco, lo que hace Cataluña. Fundamentalmente son derechos de superficie. Claro, esto está, desde una perspectiva de BTR, esto es lo más favorable, porque como es tuyo lo que tienes, como el vuelo es tuyo, entonces puedes beneficiarte del régimen de entidades dedicadas al alquiler de viviendas, lo cual te permite un IVA del 4% soportado y un tipo de impuesto sobre sociedades del 15%, es decir, un 40% menos. Por tanto, oye, si alguien está aquí oyéndome alguien que pudiera estar interesado en sacar cesión de suelo, por favor, quizá intentar desafectar primero para sacar el derecho de superficie después, porque va a ser mucho más fácil de colocar en el mercado posteriormente. Porque la fiscalidad va a ser mucho más favorable, porque se va a transmitir de una manera más sencilla y porque el banco lo va a poder hipotecar mejor. Y por tanto, eso que yo decía de cap rate, esto de cuánto me exigen para meter el capital, va a ser menos. Y al ser más barato voy a poder hacer mejor vivienda, más vivienda, ¿no? De una cuestión yo creo que importante en este sentido. Y luego, por último, está este tema, este polémico asunto. El polémico asunto del suelo en propiedad. ¿Qué estoy viendo que está funcionando bastante bien? Está funcionando bastante bien es
el suelo terciario que durante un tiempo se somete a asequibilidad, 15, 20 años, y posteriormente ya entra en una calificación residencial de renta libre. Esto choca con el principio de la protección permanente. Y entonces ahí emerge la pregunta. ¿No debemos apoyar estas soluciones porque no hay protección permanente para ellas? La pregunta. O sea, hay distintos posicionamientos. Todos legítimos. El Ministerio, por ejemplo, está muy centrado en la protección permanente. Otras comunidades también. En otros ámbitos hay un poquito más de relajación a este respecto. ¿Cuál sería mi aportación aquí? Mirad, yo, sinceramente, para imponer a alguien la protección permanente, la pregunta es ¿cuánta ayuda va a recibir? ¿Cuánta ayuda vas a recibir? Al final, tú pones un suelo que es tuyo. Vas a estar 20 años dedicándolo al alquiler asequible, vas a contribuir a que el país resuelva un problema que claramente tiene. Oye, si no va a haber un duro más público, porque no te van a dar ayudas, porque el tipo de interés que te va a cobrar el ICO va a ser de mercado. Oye, permitamos que lo dedique a vivienda asequible y posteriormente pues ya digamos esos 20 años que ha estado en régimen de asequibilidad pues los puede compensar después y de alguna manera movilizamos un poquito de suelo privado. Yo creo que como siempre esto es el principio aristotélico, ¿no? Y medio virtus, ¿no? Es decir, un poquito de sí, que quizá un poco de esto, ¿no? Bueno, pues estas son digamos todas las opciones que tenemos, básicamente, desde lo más público a lo más privado, y todas ellas pues, que tienen al final un tema crítico aquí, que es la fiscalidad. ¿Qué está haciendo el sector para organizar esta historia? El sector lo que hace es, está montando básicamente dos vehículos. Montan un primer vehículo donde lo que hacen es construir. ¿Por qué? Pues porque esta actividad, como que os voy a contar a vosotros, es una actividad que es muy intensiva de IVA. Es decir, esto genera mucho IVA. Claro, el problema es que como tú no vas a vender, sino que posteriormente lo que vas a hacer es alquilar, el alquiler está exento de IVA. Por tanto, todo lo que tú estás soportando no te lo puedes desgravar después. De manera que le estamos enchufando a la vivienda un 20% de coste adicional si no hay desgravación de IVA. Entonces, la reacción del sector ha sido, bueno, vamos a ver, pues monto un vehículo y el día que se acaba la construcción y voy a entregar las llaves a un tercero, pues entonces se lo traspaso a otro vehículo que es seguramente de mi propio grupo. Para que Hacienda acepte esta solución, es bastante interesante que cuando se produce la transacción, esta transacción es una transacción de mercado y que se incorpore un margen razonable industrial a quien ha hecho, al vehículo que ha hecho, digamos, la promoción, ¿no? Pero bueno, de esta manera el efecto fiscal, el efecto del IVA es neutro. El problema es que tú se lo vas a pasar a un tercero. Ese tercero es el que en teoría va a hacer lo que llamamos ramp up o lease up, es decir, el periodo de conseguir clientes, y luego aspira a vendérselo a un tercero. A partir de que haces la primera transacción, la siguiente ya no va a ser una transacción de activos. O sea, el vehículo 1 ya no le va a vender, el vehículo 2 ya no va a venderle a un vehículo 3 o un vehículo 4 el activo. Lo que va a pasar es que va a permanecer todo en el vehículo 2 y va a haber una transacción de acciones, lo que llamamos share deal. Porque así evitamos también que la JD nos apriete, nos encarezca un 6% adicional. Por tanto, van a ser share deals a partir de ese momento. Esto requiere que efectivamente bueno, pues seamos capaces de organizarlo esto bien, ¿no? Bueno, pues básicamente este es el procedimiento. Claro, si tú montas un share deal que a efectos de Hacienda sea una entidad dedicada a arrendamiento de viviendas, entonces resulta que este señor compra el activo a un IVA reducido del 4%. Si no, es del 10% y le estamos metiendo un 6% más de encarecimiento de la vivienda. Problema, como en Madrid lo hacen con concesión de manial, está por ver si Hacienda autoriza que esa concesión de manial, que en teoría toda la doctrina lo que dice es que eso es solo de manial y no del concesionario, pues ahí se autorizan que se aplique o no se aplique el régimen de TAB. Hay una consulta puesta en la Dirección General de Tributos y vamos a ver cómo se contesta, ¿no? Pero digamos que este sería un ámbito en el que si hay que cambiar la ley, aquí convendría que las concesiones de maniales también pudieran tener el régimen de DAB, porque de lo contrario pues encarecemos el coste, ¿no? Claramente. Y a partir de aquí van a producirse ventas de los activos, ventas de las acciones.
lo cual va a estar muy bien porque el inquilino no va a ver que el propietario, que el vehículo del que depende la vivienda cambia, lo que va a cambiar es el accionista. Y así va a permanecer el activo hasta los años que dure el derecho de superficie o dure la concesión de manial. Así es como va a funcionar esto, ¿no? Bueno, claro, ya os he contado lo de la hipoteca. La hipoteca pues, es lógicamente un problema. Bueno, pues así es como está, digamos, operando Madrid. Vamos a ver un poquito las cifras, ¿no? Un poco porque tengamos todos claro el problema en la cabeza, ¿no? Voy a poneros un ejemplo de una promoción financiada por el ICO, ¿no? He cambiado alguna cosita para darle un poquito de gracia a esto, pero en esencia es una promoción financiada por ICO. 124 viviendas, 72 metros útiles. Tengo en las 3 zonas, tengo en este ejemplo que he cambiado, aquí vamos a valorar las 3 zonas. Zona A, B y C, Madrid, A las mejores, B medias, C digamos las más baratas, ¿no? Estamos hablando aquí de una concesión de manial a 50 años y vamos a ver un poco cómo funciona esto, ¿no? ¿Cuáles son los costes hoy por hoy de lo que está viendo el ICO sin repercusión de suelo? Sin repercusión de suelo, lo que estamos viendo son costes del orden de unos 185.000 euros por vivienda. Es decir, cuando yo sumo todo, el IVA que tengo que aplicar, el periodo del ISAP, cuando sumo los costes de construcción, cuando sumo la capitalización de intereses del banco, cuando estoy sumando todos los gastos, el resultado final son 185.000, insisto, sin repercusión de suelo. En algunos casos más, en algunos casos menos. Ok. Vale, pues, bueno, digamos que serían los costes, más o menos, pasando del PEM en adelante, pues a unos 185.000. ¿Cuánto se está cobrando de alquiler por esto? Pues estas son básicamente las cifras. En la zona A, unos 1.300 euros al mes con repercusión de gastos. En la zona B, 1.135. En la zona C, 1.033. Esto es lo que en Madrid es alquiler asequible. Esto es. Es decir, viviendas que tienen que ocupar 2 personas. Bueno, claro, ¿y cuál es el problema aquí? Pues el problema es que, claro, da igual, que tú hagas las obras en Valdebebas a 1.300 o las hagas en Getafe, que es una B, a 1.135, el coste es el mismo, porque no hay repercusión de suelo. Y por tanto, esto siempre ataca al mismo problema, siempre tenemos el mismo problema, ¿no? Pero bueno, digamos que estos serían los importes que habría. Estos importes acaban dando este beneficio que tenéis ahí abajo. Un NOI del orden de 11.790 euros año para el promotor, para el propietario, para quien gestiona, 10.125 en las Bs y 9.096 en las Cs. Cuando tú divides esto por lo que ha costado la vivienda, entonces resulta que obtienes esto que os decía yo, este yield on cost que tenéis que comparar con el coste de fabricación y con el cap rate, perdón. Y lo que vemos es que en la zona A de Madrid estamos en un 6,34% y por tanto, efectivamente ahí se está superando el importe requerido, el 5,6%. He metido el 5,6, un 75 puntos básicos más sobre lo que estoy viendo de cap rate. O sea que eso es ya incorporando beneficio. Por tanto, estamos por encima, en las zonas A, por encima del beneficio requerido, lo cual cabría preguntar si ahí no podríamos reducir un poquito más los precios. O cabría preguntar si ahí no podríamos cobrar un poquito por el suelo, ¿no? Una de las dos. O una combinación de las dos. La zona B, en cambio, está más o menos empatando, un poquito por debajo de lo requerido. Y el desastre, pues lo tenemos en la zona C. Resultado, nadie va a la zona C. Desiertas las promociones. Y por tanto, donde más necesidad hay, pues no tenemos oferta. O sea que el mensaje otra vez, si alguien hay aquí pensando en sacar un pliego, pues este es el resultado. O se hace así o no va nadie. Claro, con esto, bueno, lo que vemos es que la brecha que hay en cuanto a coste, ¿no?, para poder pagar es esta que estáis viendo. Son 23.000 euros de exceso de coste en la zona C, 5.000 en la zona B y 0 en la zona A. Y esto es lo que va a tener el ICO como gran, digamos, propuesta. Préstamos a promotor con ayudas incorporadas para cubrir esa diferencia. 23.000 y 5.000 euros. Y esto es lo que vais a tener un poco
que vais a poder, digamos, de alguna manera utilizar, y es lo que va a permitiros mejorar digamos, el yield on cost en zonas donde no alcanzan. Yo creo que, por tanto, esta es una medida que va a estar a disposición de todos los gobiernos, que va a estar a disposición de los ayuntamientos y que realmente va a permitir dinamizar el sector. Vais a poder pedir vuestro préstamo en estas condiciones, con un tramo no reembolsable donde directamente tendréis la ayuda suficiente para poder acometer la creación del activo digamos, asequible, ¿no? Con esto, las TIRs son las que veis aquí. ¿Qué TIR es capaz de sacar un proyecto de estas características en distintos sitios? Aquí, donde claramente hay un exceso de rentabilidad sobre lo que pide el mercado, hasta un 29% de TIR. 24% de TIR post tax, ¿no? En zonas más equilibradas, pues las TIRs que llevamos todos en mente, ¿no? 14, 15%. Con un TNR en la zona C también, con 20.000 euros por vivienda, no 85.000, 20.000 euros por vivienda, podéis tener una TIR del 14%. Por tanto, mensaje importante también aquí. Si lo que queremos es darle rentabilidad al capital, tampoco se trata de inundar de ayudas las promociones. O sea, de lo que se trata es de una a una calibrar lo necesario. Esto es imprescindible, lo digo porque de lo contrario podemos tener incluso problemas de ayudas de Estado aquí. O sea, estas ayudas tendrán que regirse por el Servicio Económico de Interés General y ahí tendrán que introducirse unas cláusulas clawback de manera que la rentabilidad no sea excesiva. Este es un tema crítico, ¿no? Bueno, a partir de ahí, digamos que con esta TIR lo que hará el promotor es pagar a la gestora un poquito más de lo que tocaría y bueno, y al final, digamos, por diferencia, obtener su rentabilidad. Otro tema importante también como mensaje, no da igual el tamaño de las promociones. Lo que yo estoy viendo, lo que estoy financiando es, en promociones más grandes, el coste medio aumenta. En promociones pequeñas, el coste disminuye. En promociones pequeñas aumenta. Aumenta incluso hasta los 200.000 euros. Por lo tanto, grandes bolsas de suelo es lo que necesitamos. No únicamente por el coste, también porque es lo que nos están pidiendo los financiadores. Fijaos que con bolsas de suelo grandes, el yield on cost puede llegar en la zona A al 6,73, en la zona B al 5,78 y en la C estamos ya prácticamente en mercado. Prácticamente no necesitaríamos ayuda para que esto entre. Por tanto, un tema importante. En definitiva, vais a tener una herramienta de préstamo promotor, por primera vez en la historia de ICO en muchos años. Va a centrarse la ayuda en que podáis sacar un activo asequible al mercado, con las TIRs que precisa el esfuerzo inversor, con la seguridad jurídica que te da firmar el préstamo sabiendo que en la firma del préstamo tienes las condiciones que te permiten disfrutar de la ayuda, ayuda que va a llegar en el momento que corresponde, que es el momento de la cancelación de la deuda, para venderlo a un tercero. Lo que necesitamos aquí es, y esta es la palanca fundamental, actuar con los inversores institucionales. Y ahí todas las ayudas son pocas. Desde luego el ICO en eso está, pidiendo la ayuda de todos, colaborando con todos los gobiernos regionales, buscando inversores para tranquilizar al promotor. El promotor cuando entra tiene que tener claro que va a poder salir después. Y en eso es en lo que tenemos que trabajar. Y para eso necesitamos mucha seriedad. O sea, una idea muy clara de que hace falta que estos vehículos sean rentables y una idea muy clara de que la legislación debe ser estable y creíble. Y bueno, eso es todo lo que yo quería decir. Creo que el tiempo, ¿no?, se ha acabado. Pues oye, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.